Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continúa con la serie dedicada a reflexionar sobre el grave problema de la violencia contra la mujer y los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Tenemos hoy a Krista Ochoa, que ustedes la conocen, una joven activista social que ha incursionado en la política y que apoya las buenas causas por el asentamiento de la sociedad dominicana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo con Krista Ochoa. Muchas gracias por acompañarnos. Krista Ochoa, querida amiga, qué buena que estés acá. Hola Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, tú has estado participando en esta protesta llamada Los Plantones, que se están llevando a cabo todos los lunes a las 6 de la tarde frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, que es la sede de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República. Esto a propósito de reclamar de las autoridades que se constituyan lo que deben ser tuteladores de derecho, y en este caso del derecho de las mujeres a no ser amenazadas, golpeadas o asesinadas. Ese terrible mal que es la violencia contra la mujer, todos los lunes a las 6. Y tú has estado participando. ¿Qué te llevó a ti a apoyar con ahínco esta protesta? Bueno, el resurgimiento de las manifestaciones de este tema se dio a raíz del feminicidio de la joven de 31 años, Anibel González, en San Pedro de Macorís, como el país conoce. Luego de eso, un conjunto de ciudadanos que están organizados en una plataforma con el tema de la igualdad de género, decidieron que no era posible dejar las cosas así, simplemente pasó ese feminicidio y todo el mundo y todo el país seguía como si nada, no. Propusieron hacer un plantón, una manifestación frente a la sede de la Procuraduría General de la República, en el centro de los Héroes del Distrito Nacional, para exigir justicia, para exigir que las autoridades tienen que darle respuesta al país y a la ciudadanía conforme a los hechos que pasan. Entonces, como es de conocimiento de todos, se llegó a un acuerdo para que el feminicida pudiera salir. Anibel estuviese viva hoy, si tuviésemos autoridades que respondan a los intereses del colectivo y de la ciudadanía. No puede ser que uno esté permanentemente preocupado. Ay, Dios mío, pero ¿y cuál va a ser la próxima víctima que va a caer fruto de un feminicidio? Entonces ha habido un resurgimiento de la ciudadanía en torno a ese tema que se da también después de lo de Andrea Celea, el caso de Anibel y otros casos que han venido dándose constantemente en el país. Sí, bueno, y vimos en ese caso, con razón se ha estado, una de las consignas que se corea cada lunes, como se hará hoy también, hoy lunes, a las 6 de la tarde, es ayuda pidió y el sistema le falló. ¿Tú piensas que el sistema, en este caso hay que decir, incluir la Policía Nacional, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, realmente les fallan a las mujeres dominicanas cuando claman por ayuda, ellas mismas o familiares de ellas claman por ayuda ante una mujer amenazada? Totalmente de acuerdo. La justicia le falló, el sistema le falló a Anibel González, porque no se le da respuesta a los casos de los feminicidios que se dan en el país. Recurrió a la Procuraduría, tenía abogados, tenía familia, tenía amistades, la gente cercana conocía el caso, pero ¿qué pasó finalmente? Se llega a un acuerdo, las autoridades del Ministerio Público de San Pedro y la Procuraduría
de aquí, en el Distrito Nacional, tenían conocimiento del caso y de la gravedad. Y las personas competentes para velar por el respeto de las leyes y de las normas tenían que seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque pudiésemos tener a nivel viva hoy en día. Pero fruto de que de la misma consigna que estamos enarbolando en las manifestaciones, que ya hoy va a ser el 5º plantón, el sistema le falló. ¿Pero qué ha pasado? Uno se pregunta como mujer constantemente, ¿a quién debo recurrir? Porque recurre a las autoridades y uno está indefenso. Uno no sabe a dónde recurrir. ¿Por qué? Porque las autoridades carecen de voluntad política para darle cumplimiento a las leyes que nosotros tenemos y a la Constitución. Entonces, ¿qué tienen que hacer jóvenes como Anibel para que en otros casos ellas no tengan que terminar asesinadas por sus parejas y con niños en la orfandad? Esto es inaceptable. ¿A dónde uno va a recurrir? Porque le falla la policía, le falla el fiscal de San Pedro, le fallan los jueces, le falla el Ministerio Público, falla la Suprema. Todo el sistema de justicia está corrompido, está podrido. Entonces, ¿a dónde uno va a acudir? Pareciera como que hubo una conspiración contra esta joven mujer. Incluso, y ya lo han estado diciendo tanto sus abogados y su tío, que es uno de sus abogados, y otros familiares, que el supuesto acuerdo, ella no rubricó eso, que su firma fue falseada. Además de que existe la recomendación, tanto en las autoridades dominicanas como a nivel de las recomendaciones de los expertos internacionales, de que cuando una mujer está en riesgo no se debe suscribir ningún acuerdo. Sobre todo cuando ya este señor intentó asesinarla, porque ella estaba viva en ese momento, porque él había intentado antes y ella recibió unos cuidados médicos que le salvaron milagrosamente la vida de 7 puñaladas. Y encima de eso se quería insistir en un supuesto acuerdo. Obviamente que ella no iba a firmar eso. Por eso que se dice que fue falsificada su firma. Y uno se pregunta, ¿qué más se quiere en el país para que las autoridades de pronto digan o atiendan los reclamos de las personas especializadas en el tema, de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, de que se requiere de una nueva ley integral que salvaguarde los derechos de las mujeres y que propenda a la equidad de género? Esa palabra a mucha gente no le gusta, pero eso es lo que se está haciendo modernamente para ayudar a desterrar desde la raíz, por un lado, la desigualdad que afecta a la mujer y por otro lado, enfrentar la violencia con las consecuencias que debe ser para el agresor. Sí, Gustavo, como tú bien dices, considero y he visto a lo largo de toda mi vida, en mi trayectoria, en las luchas sociales, que para nadie es un secreto que nosotros vivimos en una sociedad mayoritariamente machista. Esto es un país machista y lo hemos visto en las manifestaciones, en las consignas, en las pancartas, en los letreros que la gente lleva, donde nosotros las mujeres decimos, nosotras no somos propiedad de ustedes, de los hombres. Nosotros tenemos nuestros derechos como mujeres y eso es lo que estamos enarbolando. Nosotros no tenemos un letrero que dice somos propiedad de ustedes. Entonces, básicamente hay que comenzar por el núcleo familiar, por el ámbito familiar, por las amistades, por el mismo ambiente donde uno se desenvuelve y sobre todo la escuela y las políticas que se tienen que dar en las escuelas, o sea, el tipo de enseñanza que va encaminado a dignificar el rol de la mujer en la sociedad, porque nosotros no somos ni mejores ni peores que los hombres. Iguales. Somos iguales y nosotros estamos exigiendo simplemente ser tratadas como iguales, pero aquí la mayoría de los hombres nos ve como un objeto al cual ellos utilizan y tienen beneficios, pero no nos ven como mujeres que tienen derecho y que reivindica sus derechos. Entonces, hay que comenzar por la familia, trayendo este tema a la mesa de los hogares dominicanos. Uno de los grandes problemas y de los grandes tabúes es que estos temas no se hablan. Entonces, en la escuela no se habla de este tema. En la familia muchas veces no se habla de este tema porque puede ser también el caso que la madre
en el hogar esté sufriendo, padeciendo violencia de género, violencia física, sexual. Entonces, ¿cómo se va a hablar de este tema en una familia si tu propia madre, por ejemplo, está padeciendo de eso? Incluso no se va a hablar. En la situación de sometimiento, ella misma, porque está, digamos, bajo ese yugo, hasta reproduce conductas que tienden a resaltar más a los varones que a las hembras en su propia familia. Totalmente. Entonces hay que comenzar desde el ámbito familiar y el ámbito educativo, comenzando por el que cuando una persona antes de nacer ya se dice, el rosado es de niña, el azul es de varón, y todo eso. Este juego es para niña, estos soldaditos y estos tanques de guerra son para hombres. Hay que romper ese esquema, tenemos que salir de todos esos paradigmas que nos mantienen en el atraso en el que está este país. O sea, tenemos que pasar la página porque estamos todavía en el oscurantismo. ¿Tú piensas que en esa raíz, esos roles preestablecidos, esos sesgos de que todo lo que es fuerza, todo lo que es duro, todo lo que es violento, vamos a decir, es de los hombres, entre comillas, y todo lo que es debilidad, porque se ve así, o ternura, o ocuparse de cosas propias del hogar, son tareas de las mujeres? ¿Tú piensas que ahí viene la raíz, en gran medida, una de las raíces de este mal? En parte, son múltiples razones que hacen los estudiosos y todo lo que se maneja sobre ese tema. Por ejemplo, la mujer siempre recibe, desde que somos niñas, juegos de cocina, juegos que vienen en una caja de una muñeca que somos niñeras, que estamos cargando niños. O sea, se nos asocia a la crianza, al embarazo, a hacer, a proveer, a traer. Y a trabajar las cosas del hogar, un juego de loza para fregar, una planchita, sí, una y tablita el de hecho planchar. de que también, o sea, yo estoy en contra de que en los días de las madres, a las abuelas, se les esté regalando neveras, licuadoras. No es que no lo necesiten. Claro, todo el mundo necesita los electrodomésticos en las casas porque no sirven para las tareas cotidianas. Pero regálale algo que a ella le gusta. ¿Qué perfume te gusta? Algo que ella pueda usar y que sienta que a ella le gusta. Porque ese regalo, no en todo caso, no es a ella, es a la casa. Claro, no que sea algo orientado a una tarea doméstica. Entonces hay que comenzar rompiendo esos viejos paradigmas que tenemos en nuestro país. Sí, bueno, tú mencionas la parte de la educación y ese es el otro ámbito de batalla en estos tiempos, porque hay gente que entiende que la educación que hemos tenido tradicionalmente, pese a todo lo que ha generado, no se debe cambiar. Pegan el grito de inmediato cuando se habla que en la escuela hay que enseñar equidad de género. De hecho, lo que no les gusta es la palabra género, la ven como el diablo a la cruz. ¿Cómo abordar? Y ya me voy a otro escalón. Para cambiar cualquier ley o para establecer política de Estado, se necesita contar con la política y lo político, para bien o para mal. ¿Qué tanto tú piensas que se puede incidir desde esta lucha social y de las mujeres para que los partidos, los políticos, asuman, entiendan que deben trabajar para enfrentar esta situación, ya sea cambiando en el ámbito de la educación, ya con ese proyecto de ley integral de equidad que está en la Cámara de Diputados? ¿Qué tanto pudiéramos incidir en la política? El asunto es que en este país hay un rezago de décadas y décadas, porque el tema ha quedado siempre invisibilizado. Entonces, son las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres que trabajan con este tema, que han llevado a cabo una ardua labor durante todos estos años para visibilizar y cambiar y darle un enfoque de cuál debe ser el rol de la mujer dominicana en esta sociedad. Entonces, se ha armado un revuelo en los últimos 6 meses con el tema de equidad de género, de doctrina de género y de todos esos términos que hacen rejuegos. Y entonces lo que busca es confundir. Se estaba hablando de que el Ministerio de Educación llevara a cabo
digamos que, enseñanza sobre el tema de equidad de género. Lo que se está pidiendo simplemente es que se hable de que las mujeres tenemos derechos sociales y queremos ser tratadas como iguales, que no queremos ser tratadas como secundarias. Entonces, simplemente es que los políticos dominicanos tienen que entender que nosotros las mujeres somos mayoría y aparte muchas son madres de la otra mitad de la sociedad. Entonces, ellos tienen que incorporar obligatoriamente hoy en día el tema de equidad de género en sus discursos, porque si no van a quedar desfasados como están muchos políticos en la República Dominicana. Pero ojalá que más allá del discurso lo lleven también a las políticas públicas que ellos aprueban. Porque ¿por qué se habla del seno de la escuela? Bueno, ahí los niños, una vez fuera del hogar, ahí es que socializan, ahí se van formando. Entonces, si queremos adultos que no sean abusadores ni violentos con las mujeres, tienen que empezar desde niños esa formación en la igualdad y la equidad. Claro, porque hemos visto en la mayoría de las escuelas y liceos del país los actos de violencia que se cometen, porque ustedes saben que en las redes sociales se va subiendo constantemente videitos y no hemos dado cuenta de lo que pasa y cuál es la realidad, porque los temas importantes en este país no se discuten, siempre se viven quedando en carpeta, y hay leyes que viven en el Congreso, que la viven, digamos que reavivando cada cierto tiempo. Entonces reavivaron ese tema, el tema de equidad de género, se arma un revuelo, salen los sectores conservadores de la iglesia y de los políticos conservadores y tradicionales de este país. De ciertos sectores de la iglesia, porque ni siquiera mandar un mensaje de alerta para contraponer y contrarrestar el mensaje, que simplemente lo que se está pidiendo es que se les reconozca cuál es el rol que debe jugar la mujer en la República Dominicana y que la mujer se le tiene que respetar su derecho, pero el problema base es que nosotros tenemos una realidad como país. Entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, en los partidos que están gobernando ahora, que es un partido oficial mayoritario, el PLD, y sus fuerzas aliadas, ellos viven dando cifras, y las autoridades, de cuáles son la cantidad de denuncias, de feminicidios que se dan en términos de violencia. Y 6 días después del caso de Anibel González, el procurador general, el irresponsable Yanalay Rodríguez, se despacha diciendo al país que todos estamos muy consternados por el caso de Anibel, pero entonces al mismo tiempo él dice que en los últimos 2 años de su gestión se han reducido los feminicidios en un 22%, pero a un partido que llega al poder fruto de muchas irregularidades, ¿cómo uno le va a creer las cifras oficiales que dicen? O sea, yo no creo en cifras oficiales de ninguna institución de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí hay una cultura de mentirle a la sociedad descaradamente. Entonces, ¿por qué el país tiene que creer en las cifras oficiales que da Jean Alain cuando no es cierto? Todo el mundo sabe que la violencia y los feminicidios están acabando con este país y con las mujeres dominicanas, y nosotros no podemos seguir permitiéndolo. Sí, ese es un hecho entonces muy grave. Si la ciudadanía, porque tú eres parte de la ciudadanía y muy activa como ciudadana, pierde la fe en quienes tienen la responsabilidad de tutelar sus derechos, hay mucho que hacer, porque cualquier cosa que se haga desde esa instancia del Estado, con autoridades que no cuentan con credibilidad, entonces la gente no va a creer, no se va a sentir entusiasmada, no va a mover un paso, no va a tratar de llegar desde la sociedad civil a algún tipo de convenio, acuerdo con esas autoridades, porque no cree. Entiende que son autoridades dadas al engaño o a la mentira. Entonces ahí no andamos bien. Ese es un caso, pero que muy, muy grave. En estos lunes en que estamos asistiendo a esa protesta, vemos no solo el caso de Anibel, ¿verdad?, que es el más reciente y doloroso, así que ha llamado la atención de la opinión pública. Ahí está yendo la madre de Andrea Celea y parientes de muchas otras mujeres que han sido o golpeadas o desaparecidas o heridas, y que igual el sistema se ha burlado de esas familias, porque lo que hacen es, si es que acogen la denuncia o ya el sometimiento de la persona que ha cometido el asesinato, le dan largas y largas, y si el agresor o el asesino es una persona con prestancia social o dinero,
todavía las cosas son más difíciles, eso lo hemos visto. Hay un caso histórico Sandra. que no el que fue el de Santiago, de la señora que duró muchísimos años, la esposa del industrial farmacéutico, que él finalmente murió en la cárcel, la señora Ginás. Y ese fue un caso que duró muchísimo tiempo, como 30 años, y no se llegaba a un resultado final porque ese señor tenía dinero. El Mato Ferido. Bueno, ese fue uno de aquí, sí. pero de sentido Sí. que yo te digo, del señor ese farmacéutico, que tantos años y no había ningún tipo de resultado porque nada, se pagaban buenos abogados y reenvío y reenvío. Y ahora los hechos respecto a la violencia que sufren las mujeres se están dando a conocer, porque durante muchos años fue hasta un tema tabú. Muchas familias de cierta prestancia social escondían eso incluso, Sí. porque encontraban vergonzoso hablar de esas cosas. ¿Y cuántas mujeres quizás fueron asesinadas y nunca su caso fue registrado como asesinato porque se arreglaban las cosas? Que no se tipificaba como asesinato. Y para decir quizás Sí. que fue algo accidental Sí. o que fuere, ¿no? Y no se daban a conocer. De manera que, aunque tenemos ya un país de cientos de años, estamos todavía apenas en pañales en este reclamo para hacer valer los derechos de las mujeres a no ser vistas como ciudadanas de segunda categoría y luego a no ser golpeadas ni asesinadas. Vamos a una brevísima pausa y venimos en breve, Crista.